Sean ustedes bienvenidos al Especialista Responde. Seguimos abordando el coronavirus desde distintos puntos de vista y hoy día vamos a hablar de los riesgos que puede tener para las embarazadas. Está sana, no tiene coronavirus, no ha pasado nada, pero ya que vamos a hablar de las embarazadas y de quienes dan a luz, le vamos a dedicar también este programa a nuestra editora Viviana Martínez, que acaba de ser madre, así que le mandamos un tremendo abrazo. En el caso de ella no ha pasado nada, pero queremos saber si en el caso de otras embarazadas puede haber algún riesgo, si es que son más propensas, si es que están más vulnerables o no a poder contraer el coronavirus y qué pasa en caso de que un bebé, una guagüita, pueda tener también esta enfermedad. Vamos a profundizar de todo esto, vamos a hablar hoy con el doctor Alfredo Germain, especialista en medicina materno-fetal del Centro Avanzado de Vigilancia de Clínica Las Condes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muy buenas tardes, Carla. Un agrado. A ver, doctor, le voy a contar a usted, también a la gente que nos ve, que todos nos pueden mandar sus preguntas. Estamos con el hashtag El Especialista Responde para que vayamos contestando todas las dudas que pueda tener la audiencia. Y lo primero que le quiero preguntar, doctor, es ¿qué tan amenazante puede ser el coronavirus para las embarazadas? Conozco embarazadas que dicen, no, yo no estoy dentro del grupo de riesgo, no se ha constatado, pero también he visto muchas instrucciones a ser tremendamente cautelosas durante el embarazo. Bueno, solo dos cosas en términos de cifras. Lo primero es que es cierto que la enfermedad no parece ser más grave en una persona embarazada que en una que no lo es. Primero. Pero lo segundo es recordar de que aproximadamente 1 de cada 10 embarazadas que presentan la enfermedad lo hace en un curso grave y requiere asistencia respiratoria. Y por lo tanto, el requerir asistencia respiratoria es una condición per se de gravedad, sobre todo en un contexto de un bebé en el vientre materno, en una madre cuya musculatura respiratoria ya está modificada por efectos obvios del abdomen. Doctor. Más abultado. Sí. Y por lo tanto, hay que ser cuidadoso cuando decimos que las embarazadas no están en riesgo. Las embarazadas tienen el mismo riesgo que la población general, pero cuando esas personas enferman, pueden hacerlo severamente. Sí, quiero aprovechar la gráfica que estamos mirando, doctor, para saber en qué punto de las etapas del embarazo se produce lo que usted dice, que tenemos en el fondo un sistema respiratorio que está más exigido, porque obvio, la embarazada lleva un peso, lleva otro ser dentro de sí, y por supuesto que hay un esfuerzo adicional. ¿Desde qué momento puede ser más complicado si es que una mujer embarazada contrae coronavirus? O sea, los datos que tenemos, que no son tan extensos de la literatura, muestran de que hay complicaciones graves descritas tan tempranamente como las 26 semanas de gestación. Desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, aproximadamente desde las 28 semanas del embarazo, la musculatura de los músculos intercostales tiene un peso muy intenso en la capacidad de expansión pulmonar, debido a que el útero grávido impide o reduce el que el diafragma, que es el principal músculo que permite la expansión pulmonar, se expanda bien. Y por lo tanto yo diría que a partir del 6º mes la musculatura respiratoria tiene un esfuerzo adicional. Ya, y en los meses anteriores puede ser un poco menos grave, es menos la exigencia para el cuerpo, o igual que en el caso de todas las personas que no están necesariamente embarazadas, el coronavirus se comporta de manera distinta entre una embarazada y otra, y a lo mejor la gravedad no tiene que ver con el estado de avance del embarazo. O sea, de lo que estamos hablando cuando conversamos de la musculatura respiratoria es lo difícil o fácil que es para la mujer compensar una dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria que puede presentarse en cualquier momento del embarazo va a ser más temprana, más intensa después de las 26 o 28 semanas. La enfermedad, la infección viral por la madre, no tenemos evidencia de que sea más grave, más temprano o más tarde en el embarazo, aceptando que tenemos limitaciones de información porque es una condición relativamente nueva y a la que no habíamos estado expuestos antes en la historia. Ni siquiera por la misma familia de virus habíamos tenido mucha experiencia en el embarazo. Doctor, hablemos un poco de cuáles son las características que hacen que el embarazo sea una etapa especial. Estamos ahí con una gráfica que nos habla del sistema inmune. ¿El sistema inmune de las embarazadas efectivamente es menos fuerte? ¿Se podría defender menos frente a un coronavirus? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El bebé
tiene una característica desde el punto de vista genética, en la cual comparte algunos aspectos de origen paterno y de origen materno. La placenta, que es el órgano que comunica o hace de interfase entre la madre y el bebé, expresa una gran cantidad de genes del padre. Si nosotros colocamos un embrión en cualquier lugar que no sea la cavidad uterina, muy velozmente, menos de 24 horas, va a ser detectado y eliminado por un tipo especial de células que se llaman glóbulos blancos, leucocitos. El único lugar donde el embarazo es capaz de crecer y desarrollarse es el útero. Y eso es así porque tempranamente, al llegar el embrión a la cavidad uterina, se despiertan una serie de señales que permiten hacer dos cosas. Primero, disminuir los glóbulos blancos agresivos contra un cuerpo extraño, que son unos leucocitos que se denominan de tipo 1. Y por otro lado, aumentar un grupo de leucocitos que se llaman linfocitos T reguladores, que le generan tolerancia al embarazo. Y por lo tanto el embarazo logra generar un crecimiento y una acogida favorable porque aumenta la tolerancia de la madre y disminuye el rechazo inmunológico. Doctor, ¿las embarazadas califican dentro del grupo de riesgo por coronavirus o no? Siempre hablamos de que el grupo de riesgo son los adultos mayores. ¿Qué pasa con las embarazadas? Lo que pasa es que la definición de qué es grupo de riesgo puede ser objeto de distintos tipos de análisis. Cuando usted me pregunta, una señora embarazada que enferma de coronavirus lo hace más gravemente que una que no lo está. Bueno, la evidencia hoy día disponible no permite contestar esa pregunta con certeza. Pero lo que sí le puedo decir es que si una persona embarazada con coronavirus enferma, 1 de cada 10 va a estar severamente enferma y ahí no va a haber solo una persona en riesgo, sino ella y su bebé en el interior del vientre. Y por lo tanto es una condición donde más de una persona va a ser afectada, donde una de las personas afectadas puede hacerlo severamente porque está en un momento muy particular y temprano de la vida, y donde la otra persona que va a ser severamente afectada tiene mecanismos de compensación que ayudan a sobrevivir de esta enfermedad más debilitado, como era lo que conversamos respecto de la mecánica ventilatoria. Doctor, y por lo tanto yo creo que sí, las embarazadas deben ser sujetos de atención y protección especial siempre y en particular durante esta condición. Doctor, usted dice que aquí estamos hablando de 2 personas en riesgo, que es la mamá y la guagüita. ¿Necesariamente una mamá enferma de coronavirus se lo va a traspasar al feto, a la guagua que está en gestación, o no necesariamente? Bueno, ¿O no se sabe? La evidencia no es concluyente. Los datos más recientes publicados en el día de hoy muestran que la frecuencia de detección de la enfermedad en el bebé es de aproximadamente un 2,5%, lo que es concordante con la frecuencia con que el virus se detecta en las sangres, en la circulación de las personas, que va entre el 1 y el 2%. Y por lo tanto uno diría que la tasa de infección en el recién nacido producto del paso placentario debiera estar entre el 1 y el 2% de las personas. Doctor, otra cosa diferente es que el virus no sea capaz de llegar a la placenta y generar un proceso inflamatorio. Y son cosas distintas porque un impacto de la enfermedad es que el bebé nazca enfermo. Pero ¿qué ocurre cuando la enfermedad se establece a las 10, 15 o 20 semanas de gestación y pasa todo el periodo de enfermedad en el vientre materno? Esa es otra pregunta. ¿Y eso no se sabe? Naturalmente no se sabe porque recién en el mes de agosto vamos a tener los partos de aquellas personas que contrajeron la enfermedad al inicio del embarazo, ¿se fija usted? Y por lo tanto hay un espacio en blanco frente al cual estamos muy atentos, pero frente al cual, la verdad, conocemos bastante poco todavía. Doctor, vayamos a ver también otra gráfica que tiene que ver con la sintomatología. ¿Cómo una mujer embarazada pudiera darse cuenta de que algo no va bien? ¿Son los síntomas que tienen también las personas no embarazadas o hay algo particular en una embarazada que le podría dar cuenta de un coronavirus? No, la verdad que hasta ahora toda la información se muestra que el cuadro clínico de aquellas personas con un embarazo es muy semejante en el tipo de síntomas y en la frecuencia con que los síntomas aparecen entre sujetos con y sin embarazo. Sí.
Y por lo tanto, fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria, son aquellos síntomas que clásicamente debieran, sobre todo en el contexto de hoy día, hacer pensar a los equipos médicos en descartar una infección por este virus. Perfecto, queda súper claro. Doctor, tenemos una pregunta también de nuestra audiencia que a esta hora quiere plantearle algunas dudas. ¿Cuáles serán los tratamientos para una embarazada con coronavirus, doctor? Nos pregunta Renata. Bueno, señora Renata, a mí me gustaría poder darle una respuesta basada en la evidencia y la verdad es que no tenemos respuesta. Adicionalmente al tratamiento de los síntomas que son propios de cualquier estado gripal que tiene que ver con alimentarse sanamente, ingerir líquidos, bajar la temperatura. No sabemos de un tratamiento específico para coronavirus. Es cierto que aquellas personas que contraen la enfermedad en forma severa y van a las unidades de cuidado intensivo, los tratamientos se han dividido o se han estructurado en torno a si es posible resolver el parto por la edad gestacional en la cual la enfermedad ha generado un impacto en la madre. Se resuelve primero el parto y después se trata a la madre como un sujeto sin el embarazo. Ya, o sea, podría adelantarse. Que no puede resolverse el parto, naturalmente, están siendo objeto de tratamientos con distintos medicamentos antivirales con respuestas todavía inciertas, pero en general favorables. La gran mayoría de las personas logran, después de un periodo mediano de tiempo, recuperarse bien. Doctor, ¿ha habido casos de embarazadas que se agraven mucho y que tengan, por ejemplo, que recibir ventilación mecánica? ¿Una embarazada puede someterse a un tratamiento de esas características que entendemos es súper invasivo? Bueno, yo le decía hace un rato que 10% de las personas embarazadas que contraen coronavirus lo hacen en forma severa. Aproximadamente un 10% de ellas, es decir, una de cada 100 personas embarazadas requiere un tratamiento crítico. El tratamiento crítico significa ventilación asistida en alguna de sus formas y a veces mecanismos de oxigenación fuera del cuerpo, un procedimiento que se denomina ECMO. ¿Puede hacerse con el embarazo en curso? Sí. Tratamos de resolver el parto cuando es posible antes de llegar a esas terapias. Pero si fuera necesario, es posible que esas terapias sean instruidas con el embarazo en curso. De hecho, hay reportes ya en la literatura de lo que eso ha ocurrido y hay algunos incluso en redes sociales de personas que han resuelto su parto estando conectadas a un ventilador mecánico. Es más, existen ya reportes de personas que han contraído la enfermedad en forma muy severa, que han requerido ventilación asistida y cuyo tratamiento no ha sido exitoso. Eso también ha ocurrido en la literatura. Ya. Doctor, tenemos otra pregunta también para usted a esta hora con el hashtag El Especialista Responde. Claudia Garcés dice, ¿puedo solicitar el examen PCR días antes del parto aún no teniendo síntomas como medida de precaución? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que se ha generado cierto debate en la opinión médica en los últimos 10 o 15 días. Y eso porque surgieron datos en Inglaterra y en Nueva York que muestran que hay un grupo de personas que ingresan a las maternidades para tener su parto y no tienen ningún síntoma y se les hace examen de coronavirus y hay algunas de ellas que presentan el test. Entre 4 y 8 de cada 10 personas que son positivas. El problema es que eso requiere un lugar con una amplia disponibilidad de test, de tal manera de poder utilizar ese tamizaje para detectar aquellas personas que requieren algún cuidado especial. Yo entiendo que en nuestro país y la gran mayoría de los países, porque esto no es algo que afecte solo a Chile o solo a América del Sur, afecta a la gran mayoría del mundo, no tiene la disponibilidad de test de PCR para hacérselo en forma no selectiva a todas las personas. Y por lo tanto, la opción a eso, y que en mi opinión es médicamente muy adecuada y satisfactoria, es que todo el personal de salud, incluido además la madre, su marido y el bebé, sean tratados desde el punto de vista de las medidas sanitarias como sujetos potencialmente portadores de la enfermedad. Recuerde usted que además en el mejor sistema usted va a tardar entre 4 y 6 horas en tener el resultado. Muchos partos ya van a haber ocurrido y por lo tanto, aun cuando usted tuviera la disponibilidad
veloz de tener el test, el trabajo de parto va a haber ocurrido igual. Y por lo tanto, medidas de protección a las personas y al personal médico siguen siendo indispensables y la mejor forma de controlar la transmisión al resto del personal de salud y al bebé. Ahora, usted me dice eso como regla general, pero me imagino que hay una distinción porque si uno tuviera la certeza de que la madre al momento del parto tiene coronavirus, habría, me imagino, que separarla de la guagüita que viene en camino, ¿no? Porque hay guagüitas que contraen. Tenemos ahora una guagüita de 16 días que contrajo el COVID por una funcionaria en este caso. Entonces uno dice, si la mamá está enferma, me imagino que lo recomendable debe ser evitar el contacto o generar el menor contacto posible. No sé cómo se manejaría en ese caso. Bueno, en eso también la evidencia médica ha ido cambiando en los últimos 15 o 20 días. Desde una inicial preocupación e interés por evitar todo contacto entre la madre y el bebé después del parto, hasta verificar la ausencia de infección en la madre, a lo que hacemos hoy día, que es que aquellas madres tienen un distanciamiento social de su bebé. Eso significa que la cuna se separa aproximadamente 2 metros de la madre, el uso de elementos de protección personal por parte de la madre, la posibilidad de que haya contacto piel a piel, incluso lactancia, teniendo esos elementos de protección personal la madre, los cuidados para el personal que atiende al bebé y el que el bebé se mantenga en la habitación con su madre y no interactúe con el resto de los bebés de la maternidad. Esas medidas han demostrado ser sumamente eficientes en evitar el contagio o la adquisición del virus por parte del recién nacido. Naturalmente, las historias son siempre variables y son diversas y los cuidados no siempre son extremados. Y claro, existe la posibilidad de que algunos bebés, como ha ocurrido en las últimas 24 horas en nuestro país, entiendo, puedan adquirirlo de parte de su madre, padre o de alguna persona del lugar donde el bebé nació. Bueno, es posible. Afortunadamente, hasta donde sabemos que los recién nacidos, cuando adquieren la enfermedad, mantienen ciertas características de su situación en el útero durante los primeros días y por lo tanto no esperamos, naturalmente estamos abiertos a que la evidencia modifique esto, cuadros particularmente graves o severos en un recién nacido que aparece positivo para COVID-19. Qué increíble, doctor. Todo lo que queda por conocer todavía. Tenemos un montón de dudas más. Ustedes nos pueden seguir escribiendo con el hashtag El Especialista Responde. Doctor, vamos a hacer una pausa muy breve y ya estamos de vuelta para seguir contestando algunas dudas. Bien, ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Yermaín, especialista en medicina materno-fetal del Centro Avanzado de Vigilancia de la Clínica Las Condes. Hay hartas preguntas, doctora, a esta hora. Lo voy a invitar de inmediato a ver lo que nos está diciendo la gente a través de nuestro Facebook Live. Ahí va a aparecer en pantalla. Ahí está, Paula Varas. Quisiera saber si este virus podría afectar el desarrollo de un bebé en los primeros meses de embarazo. Bueno, nuevamente una pregunta muy interesante. La respuesta es que no lo sé. Lo que sabemos algunas cosas. Sabemos que ha sido ya detectado el virus, ha sido posible verlo con microscopía electrónica en placentas al final del embarazo. Por otro lado, tenemos evidencia de que otras enfermedades virales que no parecían generar un impacto sobre el bebé, han generado un impacto a través, no directamente por el virus, sino como parte de la respuesta inflamatoria. El mecanismo por el cual un 10% de las personas cae severamente enferma en el embarazo es porque el cuerpo monta una especie de sobrereacción a las partículas virales. Y esa sobrereacción involucra la producción de un montón de sustancias que colectivamente se denominan citoquinas. Estas citoquinas son capaces de generar inflamación de la placenta y esa inflamación de la placenta podría, en algunos contextos, tener un impacto sobre el bebé. Sin embargo, hay que decir que esos son evidencias indirectas, teóricas, de otras enfermedades virales. Cuando uno se fija en aquella familia a la cual pertenecen estos virus, la familia de los coronavirus, que producen el resfrío común, pero hace 10 años hubo un par de brotes
con una condición que se llamó SARS y MERS, virus primos a esto que ocurrió en el sudeste asiático y en el medio oeste. Esa condición generó afectos en la placenta, pero no produjo más frecuentemente anormalidades embriológicas en los bebés, ni produjo más frecuentemente abortos. Y por lo tanto, nuestro optimismo, naturalmente aún pendiente en la observación de la evidencia, es que no esperaríamos que aquellas madres que no tengan una respuesta inflamatoria muy intensa tengan bebés que se generen problemas que los acompañen hacia adelante en la vida. Ya, es bien tranquilizador para embarazadas que nos pueden estar viendo en este momento, si bien no es 100% concluyente, al menos la evidencia de lo que se sabe hacia atrás con esas otras cepas del coronavirus es alentadora. Doctor, tenemos otra pregunta también a través de nuestro Facebook Live, ponga atención. Esto nos pregunta Francisca Martínez. Yo tengo 19 semanas y tengo riesgo de parto prematuro por incompetencia cervical. Si el bebé nace antes, ¿podré tener contacto con él o lo van a aislar, doctor? Bueno, nuevamente una excelente pregunta porque ofrece dos aspectos relevantes. El primero es que el bebé, dependiendo del momento en que nazca, va a requerir una asistencia en una unidad especial para recién nacidos pequeños o prematuros. Y por lo tanto, el contacto que va a tener la mamá con ese bebé podría estar limitado por el hecho de que su hijo esté en una unidad de cuidado intensivo neonatal, donde naturalmente hay bebés pequeños que requieren particular cuidado en su entorno y por lo tanto las visitas a esos lugares por parte de los padres están sumamente restringidas. Lo segundo, y que es muy importante porque es parte de las cosas que la autoridad sanitaria ha expresado públicamente y que yo comparto y que creo que las personas tienen que saberlo, es que las restricciones que estamos viviendo en este periodo para evitar o reducir el contagio con coronavirus tienen un lado B, y el lado B es que muchas personas embarazadas, algunas con factores de riesgo, como la persona que hizo esta pregunta, están dejando de ir a los controles, o los controles están siendo más aislados, menos frecuentes, y por lo tanto nos exponemos a reducir una condición de infección viral, pero a adquirir un número de personas que por efectos de haber dejado de tener un control cercano y riguroso, tengan un impacto en su salud. Tratemos que eso no ocurra. Estén en contacto con su médico. Hoy día hay tecnología que permite un acercamiento no físico. O vaya al consultorio donde usted está siendo controlada de tal manera de que vigilen si usted califica para un control telemétrico o si en realidad requiere tener un control tal vez un poquito más espaciado, pero mantener un control médico. Tratemos de que no, por evitar la infección por coronavirus, tengamos un número mayor de impacto en la salud reproductiva que a veces puede ser incluso de más intensidad. Bien, doctor, le queremos agradecer. Quedan muchas dudas, por cierto, pero hemos tratado de resolver las principales aquí en El Especialista Responde, también a la espera de todo lo que queda por conocer, por aprender, por constatar del coronavirus que no lleva tanto tiempo como para tener un seguimiento longitudinal, un estudio longitudinal de lo que ha pasado con las embarazadas. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Que tenga una buena jornada. Quedan dudas, por cierto que sí, y por eso en 24horas.cl tenemos una nota con más recomendaciones para embarazadas, también para lactantes, además de cifras que estiman que más de 116 millones de niños van a nacer durante la pandemia. Todo esto y más en nuestro sitio web 24horas.cl. Con esa invitación para que puedan ver ese especial de 24horas.cl, nos vamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima semana aquí en El Especialista Responde. Que estén muy bien.